cuadrado de superficie corporal, ¿no? La etiología de la obesidad es multifactorial, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, de adicción a la comida, problemas de depresión que pueden conducir también a obesidad, problemas hormonales, es decir, por eso se dice multifactorial. No es tan fácil atacar la obesidad en realidad, ¿no? Pero prima la voluntad que tenemos y sobre todo hay que ser sinceros y cada uno, bueno, si tenemos la suerte de contar con un profesional, sería lo más correcto, ¿no? Y ser sinceros en todos los aspectos para poder enfrentar, ¿no? El peso de una persona depende, dice, del balance energético. Lo que pasa es que existen centros del hipotálamo que controlan el proceso de hambre y saciedad, que pueden ser alterados, ya les he dicho, por numerosas causas, ¿no? En estos centros se procesan señales como estímulos que llegan por el nervio vago, que recogen información del tracto gastrointestinal, haciendo de que haya mayor estímulo para consumir alimentos. Hay señales sensoriales, señales de hormonas como la insulina y la leptina, ¿no? La insulina, lastimosamente, va en las personas que tienen, digamos, el problema de compulsión hacia la comida, va aumentando gradualmente en función del consumo de hidratos de carbono también en exceso, ¿no? Y ahora se sabe también que tiene influencia la hormona leptina, ¿no? Que estimula también la acumulación de tejido adiposo. La leptina y las catecolaminas activan la liberación de corticoliberina, que es la señal de saciedad, que cuando, digamos, esto es en condiciones normales, pero si la persona va teniendo problemas con el consumo de alimentos, hay un desequilibrio de estas hormonas, ¿no? Por otro lado, también debemos conocer que los glucocorticoides la inhiben, ¿no? Entonces, es por eso que los que consumen glucocorticoides tienen en tendencia a aumentar no solo el peso, de acumulación de tejido adiposo. En la mayoría de los individuos obesos se comprueba la existencia de resistencia a la insulina, lo que hace que hay mayor cantidad, ¿no? Favorece la lipogénesis y la acumulación de grasa, porque absorbe más elementos que, en definitiva, si la actividad de la persona no es la correcta, va a transformarse y acumularse grasa. Bueno, eso es en resumen, ¿no? Con respecto al metabolismo del colesterol, sabemos que en realidad el colesterol es un esterol indispensable en la vida de los seres humanos. Y en realidad no es el colesterol el que causa, sino en realidad son los vehículos que transportan los que causan afecciones, ¿no? El colesterol es tan importante que todas las células tienen además capacidad de sintetizar. Así que tenemos una fuente exógena y una fuente endógena de colesterol, donde hay un balance. No sé si dice más adelante. La mayoría de los tejidos tienen capacidad de sintetizar colesterol, pero no la desarrollan porque el hígado suministra colesterol a los tejidos a través de las lipoproteínas permanentemente, y la entrada a los tejidos inhibe la síntesis de los tejidos periféricos, porque a través de la dieta consumimos también colesterol. En el hígado se produce la inhibición por el ingreso de colesterol de la dieta. Hay una regulación para no pasarnos de los límites. El hígado es el principal órgano de excreción del colesterol. Esta es la molécula de colesterol, ¿no? Como les decía, creo que al comienzo, toda esta parte es la parte no polar, y este grupo oxidrilo le da la polaridad suficiente al colesterol para
ser parte de todas las membranas celulares, por ejemplo, ¿no? Bueno, también sabemos que a partir del colesterol se sintetizan hormonas, se sintetizan, ¿cómo se llama? Sales biliares, ¿no? Seguramente en bioquímica uno han visto esta parte, ¿no? Cuando el colesterol está esterificado con ácidos, se forman los ésteres de colesterol y se convierte en una molécula totalmente insoluble en agua, ¿no? Es transportada por las lipoproteínas. La síntesis de colesterol ocurre en todos los tejidos, pero ya hemos visto que hay un retrocontrol, porque si no se sintetiza colesterol, si viene cantidad suficiente a partir de la dieta, ¿no? ¿En qué lugar de la célula? En los microsomas, a nivel del retículo endoplásmico liso, y a partir de qué? De acetilcoenzima citoplasmática, ¿no? La síntesis de colesterol, que no vamos a hablar muy en detalle, ¿no? Es un isoprenoide que tiene etapas, ¿no? Aquí vamos a indicar el número nomás de reacciones, porque ustedes van a desarrollar seguramente en bioquímica todas las fases. Es indicado que su estructura tiene 27 átomos de carbono que se obtienen a partir de moléculas de acetilcoenzima A. Se condensan estas moléculas de acetilcoenzima A hasta obtener los isoprenos activados a través de reacciones de acetilcoenzima a mevalonato. El mevalonato pasa de 2 reacciones hasta dar escualeno y el escualeno a través de 3 reacciones hasta dar colesterol. Esa es la síntesis de del síntesis del colesterol en forma muy resumida. Ustedes en bioquímica van a ver cada una de estas reacciones, ¿no? Como hace rato les había dicho, el colesterol es una molécula anfótera, a diferencia del éster de colesterol, que es una molécula totalmente insoluble en agua, ¿no? ¿Cuál es su importancia biológica? Ya habíamos adelantado algo en la síntesis de ácidos y sales biliares, en la síntesis de todas las lipoproteínas plasmáticas, que saben que son los vehículos de transporte de los diferentes lípidos, es componente de las membranas biológicas, de todas, absolutamente todas, es precursor de hormonas esteroidales y también de glucominerocorticoides y hormonas sexuales y de la vitamina D, que la forma activa de la vitamina D, el calcitriol, es una hormona que después vamos a ver. Bueno, esta es la forma y la secuencia también resumida de cómo a partir del colesterol se van formando, ¿no? Ya sean elementos como hormonas, los corticotrópicos, los mineralocorticotrópicos y las hormonas sexuales, los estrógenos, el estradiol y demás, ¿no? Estas hormonas afectan en el metabolismo de proteínas, carbohidratos, en el sistema inmunitario, en la respuesta a procesos inflamatorios, en la respuesta a procesos alérgicos, ¿no? Los mineralocorticotrópicos, las hormonas como la aldosterona, por ejemplo, regula la absorción de sodio, cloro, de ion bicarbonato, mantiene el equilibrio ácido-base, ¿no? Y las hormonas sexuales, que ya saben que tienen importancia en los caracteres sexuales, en el desarrollo de los caracteres sexuales, además de que controlan todo lo referente a la regulación sexual, tanto masculina como femenina, ¿no? Y en todos los procesos de reproducción de los seres vivos, ¿no? Ahora, la cetogénesis, los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son elementos que proporcionan energía cuando hay desviaciones de la molécula de acetilcoenzima, hay un exceso de formación de acetilcoenzima A en los casos de procesos como la diabetes.
de la diabetes que, ¿me lo puedes, perdón, me lo puedes? Con palta y mi germinado. Perdón, chicos. Estos cuerpos cetónicos se forman cuando, por ejemplo, en los enfermos de diabetes o en una, ¿cómo se llama? Se ve también en formación de cuerpos cetónicos y en la diabetes. ¿Por qué? Porque a pesar de que las personas tengan exceso de glucosa en su sangre, esta no puede entrar a las células debido a la ausencia de insulina, ¿no? Y otros elementos dentro de las células para generar, donar de energía a las células. Ustedes ya saben eso, seguro en bioquímica han visto con detalle. Entonces, se busca otros elementos como vías de generadoras de energía. En este caso, generalmente cuando se empieza a movilizar a los lípidos, la formación de la acetilcoenzima A muchas veces sobrepasa la capacidad que tiene de ingresar al ciclo de Krebs para generar energía, o el organismo requiere, digamos, de energía más rápida, sobre todo el cerebro, los glóbulos rojos, el corazón, necesitan energía en todo momento, ¿no? Y el proceso de la beta oxidación que hemos visto en la clase anterior es un proceso que requiere un tiempo. Eh, la movilización de los triglicéridos que están en los adipocitos, han visto que están hormonas que activan al receptor de membrana, la AMP cíclico, y este AMP cíclico es el que va a activar a las diferentes enzimas hasta lograr que el triglicérido termine en ácidos grasos y glicerol, ¿no? Y esos ácidos grasos van a salir por la sangre para ser recolectados por las células que los demanden y procesar con el fenómeno de la beta oxidación. Entonces, es un proceso largo. Entonces, ante esta situación, las moléculas de acetilcoenzima A se desvían hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿no? Aquí bien claro dice, la síntesis de cuerpos es a partir de un aumento de oxidación de los ácidos grasos o también de la oxidación de ciertos aminoácidos cetogénicos, ¿no? Que se dan como producto de la gluconeogénesis, ¿no? Que también, que es el proceso de utilización y transformación de las proteínas que son degradadas, aminoácidos, y los cetogénicos dan formación de, pueden ser insumos para procesos de cetogénesis o gluconeogénesis, ¿no? Los compuestos que se forman son el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona. ¿Dónde ocurre eso? En el hígado, exclusivamente en el hígado, para que de ahí también puedan salir al torrente sanguíneo más rápidamente. Su localización celular en la matriz mitocondrial y la finalidad, la exportación de energía química, que puedan ser utilizados para obtener energía química, ¿no? La cetólisis es la degradación de los cuerpos cetónicos con fines energéticos, donde principalmente en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en el riñón, y a qué nivel, a nivel de la matriz mitocondrial. Estos son los pasos cuando las concentraciones de oxalacetato es bajo, entonces se unen dos moléculas de forma resumida, ustedes en bioquímica van a ver con detalle, dos moléculas de acetilcoenzima A través de enzimas tiolasas, y se va a formar la acetilcoenzima A, y a partir de la acetilcoenzima A, con otras enzimas específicas, el beta-hidroximetilglutarilcoenzima A partir de eso, el beta-hidroximetilglutarilcoenzima A dará lugar a primer cuerpo cetónico, el acetoacetato,
y a partir de ello, a través de reacciones también con enzimas específicas, la acetona y el beta-hidroxibutirato, ¿no? Este metabolismo de los cuerpos cetónicos se aumenta esta diapositiva. La acetilcoenzima A, formada en la oxidación de los ácidos grasos, solo entra en el ciclo del ácido cítrico si la degradación de las grasas y los carbohidratos están adecuadamente equilibradas, ¿no? La entrada en el ciclo del acetilcoenzima A depende de la disponibilidad del oxalacetato. Esta puede estar disminuida si no hay carbohidratos y estos no se utilizan adecuadamente, como en el caso de la diabetes. Si no hay piruvato suficiente generado por la glicólisis, que no se puede generar oxalacetato mediante la piruvato carboxilasa, que eso ustedes han visto ya en bioquímica. En situaciones donde ocurre, en situaciones de inanición, como les he dicho, o en la diabetes, ¿no? Que a pesar de tener glucosa, no es capaz de ingresar dentro de las células, ¿no? Entonces el oxalacetato disminuye, se consume en formación de glucosa para la gluconeogénesis, por lo tanto no está disponible para condensar acetilcoenzima A. En estas condiciones, el exceso de acetilcoenzima se desvía para formar acetoacetato y beta-hidroxibutirato, ¿no? Aquí está un resumen y una justificación del metabolismo, la formación de los cuerpos cetónicos. El hígado es el principal tejido donde se produce acetoacetato y beta-hidroxibutirato, que se difunden desde la mitocondria hepática a la sangre y son transportadas hacia los tejidos periféricos que demanden de estos compuestos para la generación de energía, ¿no? Y aunque en un principio se consideraba que estos productos de degradación eran de escaso valor fisiológico, hoy a través de investigaciones han revelado que estos derivados de la acetilcoenzima A son combustibles importantes en el metabolismo energético, ¿no? Y que no se dan, como se pensaba antes, solamente en situaciones muy extremas. Entonces, aquí es el esquema como cuando hay una escasa cantidad de oxalacetato, digamos, se estimula la gluconeogénesis y este oxalacetato se desvía hacia la formación de glucosa, ¿no? Por este proceso. Entonces, esta acetilcoenzima, en vez de entrar al ácido cítrico y demás, se desvía hacia la síntesis de los cuerpos cetónicos que acabamos de ver, ¿no? Cuando las células tienen exagerada cantidad de cuerpos cetónicos, estos tienden, como ocurre en la diabetes, porque hay un estímulo y una formación de cuerpos cetónicos en cantidad alta, de tal manera que sobrepasan las demandas y hay una acumulación. Entonces, el organismo trata de deshacerse de estos elementos, eliminando principalmente por orina, ¿no? Y la excreción se eleva y eso se convierte en un problema, se llama diabetes cetosis diabética, ¿no? Cuando los valores normales, en condiciones normales, la excreción de los cuerpos cetónicos debe ser menor a o igual a 125 miligramos por 24 horas. Igual en la sangre los valores deben ser menores a 3 miligramos por 100 ml. Pero durante la diabetes, cuando hay picos demasiado altos y hay la cetosis diabética que tiene consecuencias que puede ser mortal, en algunos casos puede subir a 5.000 en la orina y a nivel de la sangre 90 miligramos cada 100 ml, ¿no? Bien, los requerimientos y fuentes de las grasas. El aporte de grasa en la dieta no debe ser superior al 30% del valor energético total, pero tampoco lo debemos disminuir demasiado. ¿Por qué? Porque hemos visto que los lípidos son
necesarios en los procesos metabólicos normales del organismo, ¿no? La relación del tipo de grasa, de preferencia, las grasas saturadas deben suponer al menos el 10% del valor energético total, es decir, que no hay que suprimirlas totalmente tampoco. Las grasas insaturadas alrededor del 10% y el ácido oleico alrededor del 15%, si estamos hablando de un 35%, ¿no? En relación al colesterol, en forma general, no se debería superar una ingesta de 300 miligramos por día, ¿no? Sobre todo en nuestro país, donde nuestra alimentación diaria contiene un aporte, digamos, suficiente, yo diría hasta un poco elevado de colesterol, porque ustedes sin carne no es comida, ¿no? El colesterol es exclusivamente a partir de alimentos de origen animal, ¿no? La carne, los huevos, la leche, ¿no? Y con esto he terminado el tema de lípidos. ¿Alguna pregunta? Chicos, jóvenes, No, no, doctorita. ya, de todas maneras, estos temas de metabolismo que tienen ustedes esta diapositiva, les voy a pasar otras diapositivas de metabolismo de lípidos para ayudarles a comprender e incluso les puede ayudar en bioquímica. ¿Está bien? ¿Quieren que lo haga? Sí, por favor, doctorita. ¿Ya? Para complementar. Entonces vamos a empezar con metabolismo de hidratos de carbono. Ay. Perdón, jóvenes, me he olvidado bajarlos. Por si acaso, voy a buscarme, no me he olvidado. ¿Dónde está el tema de hidratos de carbono? Ay, ¿dónde los he puesto? Ay, ay, no, este no es. Ay, ¿qué he hecho? Ay, aquí está. Ay, está muy chiquito. Perdón, jóvenes. Estoy poniendo la pantalla. Ay, esto me está molestando. Ya, ahora se ve bien, ¿no? Sí, sí, doctora. Ya. Vamos a empezar con carbohidratos y nutrición. Ustedes saben que en realidad los hidratos de carbono en nuestra dieta están como almidones, azúcares simples, polímeros complejos como la fibra y demás, ¿no? Además de que también podemos consumir carbohidratos modificados como almidón hidrolizado, jarabes de
fructosa en que comemos en muchos de los alimentos como dulces, galletas, mermeladas, porque son componentes de fibras o almidones alterados, modificados, que están generalmente en la mayoría de los alimentos industrializados. ¿Por qué? Porque se los añade para cambiar la textura, para mejorar la sensación en la boca, el color, la viscosidad, sabor, o inclusive como conservantes de muchos alimentos en los procesos industriales. Lo que sí es que, bueno, ustedes saben, han visto la parte estructural seguramente en Bioquímica 1, ¿no? Los hidratos de carbono son la fuente más abundante de energía disponible para los humanos, ¿no? Los lípidos es una fuente concentrada de energía, porque ustedes han visto y seguramente van a hacer incluso ejercicios y saben también por la práctica que estamos empezando a hablar de que un gramo de lípido genera 9 kilocalorías. ¿Por qué? ¿Y por qué se acumulan los lípidos? Porque son moléculas anhidras, es decir, que no tienen muchos grupos oxidrilos y tienen mayor número de átomos de carbono y se concentran y pueden ser acumuladas en las células adipositas, ¿no? En cambio, las moléculas de hidratos de carbono representadas por la glucosa, pues imagínense ahorita la molécula de la estructura de la glucosa es puro OH, OH, OH. Ay, perdón. Son moléculas grandes que no se pueden acumular en grandes cantidades, porque el glucógeno que tenemos no dura más que unas 24 horas, ¿no? Inmediatamente tiene que ser repuesto nuevamente. No tenemos depósitos grandes o donde se acumulen gran cantidad de glucosa en nuestro cuerpo. El proceso de digestión de los lípidos comienza en la boca. Ahí tenemos a la amilasa salival. Lastimosamente, la estancia del alimento en la boca muchas veces es muy insuficiente como para provocar ya un buen inicio de digestión de los hidratos de carbono que estuvieran contenidos en los alimentos que estamos consumiendo, ¿no? De ahí la importancia de una buena masticación, hacer un bolo alimenticio correcto, porque ahí ya se inicia la acción de digestión de los hidratos de carbono. Luego, en el estómago se inhiben porque esta enzima trabaja a pH casi neutro, que es el de la saliva. Cuando llega al estómago, el pH es muy ácido, ahí va bien se activa y se inicia el proceso de digestión de proteínas, ¿no? Pero se inhibe la acción de la amilasa salival. El proceso de digestión, por lo tanto, de los hidratos de carbono continúa en el duodeno ante la presencia principalmente de la amilasa pancreática, secretada por el páncreas, ¿no? Y se complementa, ahí hay la mayor parte de la hidrólisis de los almidones, sobre todo, que son el problema, ¿no? Y se complementa esta acción de la amilasa pancreática por enzimas que se encuentran en el borde, en cepillo de las células del intestino, como son oligosacaridasas, disacaridasas especiales como la maltasa, sacarasa, lactasa, que están localizadas, ya lo acabo de decir, en la membrana, en el borde del cepillo de la mucosa intestinal, para lograr que la mayoría de los alimentos, hidratos de carbono que consumimos, que están como polisacáridos, terminen en sus componentes más pequeños, que son los monosacáridos. La absorción intestinal es por un mecanismo que requiere aporte de energía, es decir, por transporte activo. Están relacionados con la bomba de sodio y potasio, ¿no? Generalmente hay una competencia entre la glucosa y la galactosa. La galactosa es un epímero de la glucosa en carbono 4, ¿no? Que era un epímero, si recuerdan de Bioquímica 1,
que el OH de la glucosa que estaba en la derecha, en el carbono 4, pasa al lado izquierdo y se transforma en galactosa, por eso dice epímetro en carbono 4. ¿No? Y compiten, pues son muy similares, compiten, es un isómero, un epímero, compiten el mismo mecanismo del sistema transportador. ¿No? Aquí en la figura se nota como ese transporte energético con gasto energético, ¿no? Y además sujetos a la bomba de sodio y potasio, ¿no? Hay un gasto energético, el ATP se transforma en ADP y además ingresa potasio y sale sodio, ¿no? De esta manera, la molécula de glucosa y galactosa que compiten por el mismo lugar entra en el epitelio intestinal. La fructosa no compite con la glucosa y galactosa, lo hace por difusión facilitada, ¿no? Y estos monosacáridos pasan por difusión facilitada también el epitelio intestinal hacia el hígado, donde después van a cumplir primeramente sus funciones necesarias que aportar energía a las células del hígado y luego pasarán también a la circulación general para que sean consumidos por las células que lo requieren, ¿no? Aquí hay un esquemita de ese proceso de digestión de ya compuestos semidigeridos a partir de la amilasa pancreática y cuando ya están como sacarosa, maltosa, maltodextrinas, alfa-dextrinas o lactosa, tendrán sus propias enzimas en el borde del cepillo para la mayoría transformarse en monosacáridos que le están representados por la glucosa, ¿no? Y como ven, atraviesan a la glucosa principalmente con la galactosa a través de transporte activo y otros monosacáridos por difusión facilitada, ¿no? Que hemos visto con ingreso de sodio y cuando llega por este lado, ¿no? Entra sodio junto con la glucosa y después hay un intercambio a través de la barrera de la bomba de sodio y potasio para buscar el equilibrio. La absorción captan la glucosa y además de otros azúcares y polialcoholes a través de proteínas transportadoras de membrana, que seguramente ustedes han estudiado. Hay varios tipos, los llamados GLUT-T, GLUT1, GLUT2, GLUT3 y demás. Hay diferentes tipos de GLUT, que son proteínas transportadoras de glucosa, y se difieren estos GLUT por la localización tisular, por sus características cinéticas y por la dependencia o no dependencia de la insulina, ¿no? Que seguramente ustedes han visto en detalle en bioquímica. La absorción se regula en función de la expresión y localización tisular de los distintos GLUT en distintas células y en distintos estados metabólicos. Entonces, estos son los factores que determinan el tipo de GLUT a ser utilizado, que depende, ya les he dicho, de su localización tisular y de los distintos estados metabólicos. Por ejemplo, algunos, el GLUT3 está sobre todo en las células del cerebro. Tiene una Km de un milimol, muy debajo de los niveles de la glicemia normal, ¿no? El GLUT2 se absorbe sobre todo a nivel de células beta pancreáticas, ¿no? Y en cambio el GLUT4 en músculo y tejido adiposo y además está sujeto a concentraciones de insulina. Seguro que ustedes han visto con más detalles. ¿Cómo es su distribución? Y hemos visto el proceso de digestión, se absorben principalmente como monosacáridos, estos son los más importantes. Cuando llegan al hígado, estos se transforman en glucosa. Lo primero que se hace cuando ya estamos iniciando el proceso de digestión a través de señales al cerebro,
para decirle al páncreas que es momento eh, de segregar insulina, ¿no? En cambio, el glucagón baja sus concentraciones en la sangre. La insulina va a ayudar a nivel del hígado a que los monosacáridos sean absorbidos, entren y estimular el primer proceso, que es hacer que la glucosa sea degradada con fines energéticos, primero en las células hepáticas, como se había dicho, ¿no? Se inicia la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, porque la finalidad primera es generar ATP a ese nivel. En el caso de que las células del hígado tengan la cantidad suficiente, entonces se va a desviar hacia la síntesis de las reservas de glucógeno hepático, ¿no? Entonces ahí actuará la enzima sintetasa que estaba inactiva, que se va a activar para que la glucosa 6-fosfato pase a glucosa 1-fosfato, se forme el uridín difosfato glucosa y a través de algunos pasos llegue a la formación de glucógeno. Entonces estoy indicando las reacciones intermedias porque eso han visto ustedes en la clase de bioquímica, ¿no? Algunas veces es necesario la activación de la vía de la pentosa fosfato, ¿no? Con el objetivo principal de formar el NADP reducido, que es el nicotina adenina fosfato reducido, que se va a constituir en la fuente energética para reacciones de síntesis, como es la de los ácidos grasos, ¿no? Porque de igual manera, si el primer paso era generar energía, cuando ya hay la cantidad suficiente por procesos alostéricos de productos, entonces la glucosa y fosfato va a ir a la síntesis de glucógeno, pero si la cantidad de glucógeno también tiene un tope, es decir, de haber llenado los requerimientos de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, se va a desviar hacia la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Y justamente ese proceso de síntesis de ácidos grasos en el hígado, a partir del exceso de glucosa, necesitan como aportador energético no el ATP que se ha formado, sino el, el NADP fosforilado reducido. Estos ácidos grasos se transforman en triglicéridos, muchas veces como triglicéridos o como simplemente ácidos grasos, no pueden ser acumulados en el hígado porque no es el lugar de almacenamiento de estos compuestos, porque si no ocurriría la patología que se llama ácido graso. Entonces salen a través de vehículos de transporte que hemos visto, que en este caso serían las VLDL. Las VLDL, ¿no? Que son las que van a ir hacia los tejidos VLDL. Aquí falta una B, ¿no? Principalmente, no es la LDL. Que también a través del metabolismo de las lipoproteínas se puedan transformar en LDL, puede ser, pero es a través de las VLDL, que son las que transportan principalmente triglicéridos endógenos, habíamos dicho cuando hablábamos de las lipoproteínas, y terminan siendo depositadas en tejido adiposo, ¿no? Porque las lipoproteínas que transformaban los triglicéridos exógenos de la dieta, que se llamaban kilomicrones, ¿no? Porque transportan principalmente triglicéridos de la dieta, pero los triglicéridos formados en el hígado, pues son los endógenos, son transportados a través de las VLD. Aquí hay un error. ¿Está claro? Chicos. Jóvenes.
Sí, doctora, está claro. Realmente ustedes tienen que reclamar, no se tendría que hacer un esfuerzo de, no, y deberíamos cumplir. Creo que las clases presenciales son más dinámicas porque ustedes creo que me ponen en ¿qué se llama? Modo avión, modo qué cosa será, o me están grabando, pero no atienden, muy pocas son las que me están siguiendo de verdad. Es tan importante una explicación, chicos, porque hay detalles que de repente ustedes al ver solamente la diapositiva pasen por alto, ¿no? Y no estén captando. Otra función que habíamos visto, no es función, sino otra cosa, otro aspecto, perdón, adecuado, es que una vez que llega los monosacáridos ya al hígado, que es llenar su requerimiento, antes de que se transforme en grasa y ocurra todo lo que acabamos de hablar, gran parte de estos monosacáridos son no solamente que ingresan al hígado y ahí acaban todos, sino como ven la flechita, es llegar a todas las células que demanden de este elemento, como es el tejido muscular, como es el propio tejido adiposo, que también requiere glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, por si acaso en el tejido adiposo, no necesita energía muchas veces, se va a transformar en grasa también a partir de que de repente esta desviación ocurre porque las células que demandan y gastan energía, como es el tejido muscular, pues ha tenido lo suficiente, ¿no? El tejido muscular, primer paso es utilizarlo como energía. El segundo es también desviarlo hacia la síntesis de glucógeno muscular, ¿no? Pero ya sabemos también que el músculo, al igual que el hígado, no acumula grandes cantidades de glucógeno, ¿no? Ahora también depende del tamaño de la masa muscular, ¿no? Cuando hay mayor músculo, habrá mayor capacidad de almacenamiento de glucógeno, ¿no? También está relacionado. Y todo exceso de glucosa finalmente terminará ya siendo, aquí todo el exceso, ya sabemos que se vuelve grasa, ingresar al tejido adiposo y se transformará también en ácidos grasos. Entonces, por donde uno quiere. ¿Cuáles son los procesos? Porque ustedes saben que el ayuno no solamente es intencional, ¿no? Es decir, que uno decide hacer ayuno. Ayuno también se llama cuando dejamos de comer. Y nuestras células, sobre todo el cerebro, el corazón, no es sobre todo, sino que el cerebro, el corazón, los glóbulos rojos y demás, demandan día y noche los nutrientes, ¿no? Entonces, muchas veces si ese periodo de ayuno es muy largo, entonces se activan otros mecanismos que los vamos a ver a continuación, ¿no? Cuando hay concentraciones bajas de glucosa, como es en el caso de un ayuno, ¿no? Entonces, sin aporte exógeno, ¿no? O cuando hay un uso rápido durante una actividad física intensa, como es el ejercicio, a través del ejercicio, entonces la glucosa baja y demanda al páncreas el cambio de los niveles de las hormonas que regulan ese proceso, que hace que la insulina baje y aumente el glucagón. Este glucagón que causa en el tejido muscular, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el hígado primero, en el hígado lo que hace es movilizar, digamos, el, a las enzimas que inhibe la síntesis de glucógeno y por lo tanto más bien activa la degradación del glucógeno para obtener mayor cantidad de glucosa y fosfato
Y ustedes saben que aquí en el hígado hay la enzima para desfosforilar y sacar glucosa, y que esta glucosa puede estar en disposición a todas las células de la sangre, del sistema nervioso y otros tejidos, ¿no? Pero cuando, como esta cantidad de glucógeno no es muy grande, entonces se estimula a otros mecanismos, como por ejemplo, también este glucagón estimula a las enzimas, en este caso fosforilasas, para la degradación del glucógeno hasta glucosa y generar energía. Ustedes saben que además este proceso también de utilizar las reservas del músculo no solamente se dan por los niveles de insulina, sino también por otras hormonas como la adrenalina en procesos de estrés, o la actividad física, el trabajo también hace que se estimule la enzima fosforilasa para empezar a degradar glucógeno hasta energía y principalmente dotarle de energía al músculo, ¿no? Ustedes saben que el músculo no tiene la enzima para desfosforilar a la glucosa y fosfato, ¿no? Entonces, generalmente es utilizada como fuente energética para el propio músculo. En cambio, en el hígado, la glucosa 6-fosfato es desfosforilada y la glucosa sale a disposición de otras células del organismo, ¿no? De igual manera, también niveles de acetilcoenzima, la adrenalina, el glucagón, hace que si no es suficiente, digamos, la glucosa para generar energía, se activen también los mecanismos de degradación de los triglicéridos del tejido adiposo para que libere ácidos grasos que puedan ser utilizados como fuente energética a través del proceso que ustedes ya han visto, que es la beta-oxidación, ¿no? En este caso, a nivel del tejido adiposo, es la noradrenalina la que activa a través del sistema nervioso simpático, ¿no? Y también la adrenalina y el glucagón son factores que estimulan a la degradación de triglicéridos. Entonces hay todo un movimiento para buscar elementos que llenen y satisfagan los requerimientos energéticos de las células, ¿no? Del sistema nervioso central o de otros tejidos. ¿Está claro? Sí, doctora. Ya, gracias. ¿Y qué es el ciclo de Cori? Es, en realidad, la utilización del lactato o procesos también de gluconeogénesis, es decir, por fenómenos de transaminación. Los aminoácidos eliminan la parte aminada, desviando esa parte aminada, la mayoría transformándolo en urea, y la parte carbonada de este aminoácido se transforman en piruvato, ¿no? De igual manera que el lactato también se transforma en piruvato, es uno de los principales insumos del proceso de gluconeogénesis, para que a través del piruvato, por gluconeogénesis, se transforme en glucosa 6-fosfato, ¿no? Además de que también el hígado es el que, porque el hígado ya ha cumplido, digamos, sus procesos de dotación de glucosa. Y de esta manera salen a la sangre y esta glucosa es captada principalmente por el tejido adiposo. La glucosa a través de la glicólisis lo transforma en piruvato, y este piruvato muchas veces continúa, sale del músculo. Es una forma de utilizar la glucosa muscular, ¿no? Este proceso del ciclo de Cori, porque normalmente esta glucosa y fosfato no puede salir del tejido muscular porque no hay enzima para desfosforilar. Pero el piruvato, que es el resultado de la glicólisis interna en tejido muscular de la glucosa y fosfato, se desvía y puede salir a atravesar
la membrana del tejido muscular y ser captada por el hígado. Ese sería el ciclo de Cori, ¿no? O aminoácidos que por formar, sintetizar también por transaminación piruvato y el ion amonio, síntesis de alanina, y esta alanina también salir del músculo y hacer todo ese proceso por el que hemos hablado de desprenderse de la parte aminada, transformarse en piruvato, el piruvato por gluconeogénesis en glucosa, ¿no? Ese ciclo de Cori. Obtener energía a partir de elementos que se encuentran en el tejido muscular. ¿Cómo se controla la insulina? En general, la insulina aumenta la síntesis de proteínas y almacenamiento de energía. También cuando la insulina disminuye, cuando hay niveles de suficientes de glucosa en la sangre, ¿no? A partir de donde que estimulan a las células beta para la secreción de insulina son, digamos, a través de los alimentos en el proceso de absorción, manda señales al cerebro para la estimulación parasimpática y hace secretar a las células beta de los islotes del páncreas insulina, ¿no? De igual manera que esta estimulación parasimpática, también las mismas enzimas en el proceso de digestión que están digiriendo hidratos de carbono se constituyen en activadores de estimulación de las células beta del páncreas, ¿no? De esa manera, al secretar insulina, la insulina ayuda a la asimilación de la glucosa y está a disposición, ¿no? También, en casos que se requiera, concentraciones altas de aminoácidos en la sangre, para que estos entren dentro de la sangre, también se ha visto que necesitan y estimulan los procesos de, ¿cómo se llama? Las células beta del páncreas para la secreción de insulina, que favorece el proceso de un aumento de síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, esto es importante y ahí se ve la dependencia de aminoácidos en la secreción de insulina y esta insulina en la síntesis de proteínas. Como también otros estímulos, como por ejemplo una estimulación simpática, ¿no? No solo la parasimpática, que es la, digamos, la que en condiciones normales estimula a las células beta. Aquí sería, no es que sea normal, sino que otros estímulos como el estrés, la actividad física, hacen este mismo proceso. El glucagón, secretado por las células alfa, no, las betas son la insulina y las células alfa del páncreas, de los islotes de Langerhans, segregan glucagón, que también intervienen, son las dos hormonas más importantes en la regulación, ¿no? De los niveles de glucosa, la insulina y el glucagón, aunque estamos viendo que estas hormonas de alguna manera también, sobre todo la insulina, interviene en el metabolismo de proteínas e incluso de lípidos. Entonces, que seguramente están viendo en bioquímica esas etapas en las cuales actúan, ¿no? Entonces, cuando las células alfa, son activas para la secreción del glucagón, cuando los niveles de glucosa están bajos, ¿no? Cuando la glicemia baja,
Entonces se estimulan a las células alfa para que en el páncreas se segregue el glucagón y de esta manera normalizar la glucosa. Porque más bien estos niveles bajos de glucosa inhiben a las células beta para disminuir la producción en el páncreas de insulina y de esta manera regular. Lo que ocurre es lo contrario. Cuando la glucosa es alta, inhibe las células alfa, disminuye el glucagón y más bien se estimula a las células beta para mayor producción de insulina porque hay niveles altos de glucosa que deben ser utilizados o absorbidos por la célula. De esa manera se regula y se normaliza la glicemia en el organismo. Ahora, como habíamos visto, hay una diferencia entre el glucógeno muscular y el hepático, que ustedes seguramente han visto. En el hígado no hay ningún problema para que el glucógeno se degrade a glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato pase a glucosa porque hay la enzima para eliminar el grupo fosfato y la glucosa está disponible para todas las células que requieran, principalmente las musculares, ¿no? Las musculares, otras células. Esta glucosa es utilizada por el mismo tejido muscular muchas veces o por otras células. Y en cambio el glucógeno del músculo, como no hay la enzima para degradar la glucosa 6-fosfato a glucosa, lo utiliza principalmente para su propio beneficio, para la energía que necesita el tejido muscular, ¿no? La síntesis y degradación del glucógeno, que ustedes seguramente han visto en bioquímica, es disminuido cuando hay niveles de glucosa, por supuesto, es disminuido por la glucosa 6-fosfato, es disminuido cuando los niveles de ATP son altos, ¿no? Y más bien lo que es estimulado por la glucosa 6-fosforilasa en otros procesos, cuando el tejido muscular lo requiera, ¿no? Y se forma glucosa 6-fosfato. Y la síntesis del glucógeno es todo lo contrario. Cuando hay glucosa positiva, glucosa y fosfato positiva, y hay requerimiento también de ATP, entonces la glucosa y fosfato es estimulada hacia la síntesis del glucógeno. Yo creo que eso han visto con lujo de detalle en bioquímica, cuando se inhibe y cuando se activa, ¿no? ¿Cuáles son los efectos metabólicos de la insulina? La insulina, como les había dicho, no solo afecta el metabolismo de los hidratos de carbono, sino también de los lípidos y de las proteínas, y también promueve la captación celular de potasio. Entonces, es una hormona que se ve alterada en el metabolismo de los tres macronutrientes e inclusive en la regulación de niveles de potasio. El transporte de glucosa mediado por el transportador GLUT4 en el músculo y en los tejidos adiposos son insulinodependientes. Sin embargo, el transporte de la GLUT2 es independiente de la insulina. Los triglicéridos se transportan entre los tejidos incorporados en lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, lo que les decía yo al comienzo, porque había una gráfica que decía LDL, pero le faltaba esta B. Los órganos principales diana de la insulina son, ¿quiénes? El hígado, el músculo y el tejido adiposo. Son los órganos en los que sobre los cuales actúa la insulina, ¿no? Y si ustedes se fijan, son los tres órganos donde tanto como hidratos de carbono, lípidos y proteínas, su metabolismo es muy activo. ¿Cuáles son esos efectos del metabolismo de la insulina? ¿No? Espero que mis gráficos no estén en bioquímica. Aquí tenemos el hígado, el músculo y el tejido adiposo, ¿no? ¿Cómo es esto?
Cuando hay niveles adecuados de insulina, la glucosa pasa, ¿no? Mi primerito hace glicólisis, piruvato, cadena transportadora con la generación de energía, ¿no? Si ha cumplido esta función, pasa a la síntesis de glucógeno, ¿no? Y si todavía hay lo suficiente, entonces estimula la lipogénesis, que es la formación de ácidos grasos, ¿no? Y para formar triglicéridos, porque como estamos en el hígado, estos no se quedan ahí, sino que salen del hígado a través de las VLDL para ser depositados en el tejido adiposo, ¿no? Ahí están en los bordes, ya habíamos visto, la enzima lipoproteína lipasa, que es la responsable de vaciar el contenido de las VLDL, ¿no? Y que son ácidos grasos para almacenarse en el organismo, ¿no? Después, habíamos dicho que a nivel de tejido adiposo, si voy por este lado, en el cuerpo también habían visto que la insulina favorece el ingreso de los aminoácidos, ¿no? Estos aminoácidos, su función principal, ya vamos a ver cuando veamos aminoácidos, es la síntesis de proteína. Eso es lo número 1, debería haber puesto numeritos. Cuando esta síntesis de proteína ya se ha llenado, entonces los aminoácidos que sobran se transforman en piruvato, y este piruvato en acetilcoenzima, que puede servir como fuente de energía si es que la célula lo requiera, pero en la mayoría de los casos este exceso de proteínas termina estimulando la lipogénesis y termina como triglicéridos y queda almacenada en tejido adiposo. Así de simples, ¿no? Ya se ve yo que no solamente la glucosa, sino también en el músculo, bueno, en el músculo, esta insulina favorece el ingreso de la glucosa para obtener la energía o llenar sus depósitos de glucógeno muscular, ¿no? La energía para él solito, hemos visto, ¿no? Aunque hay el ciclo de Cori y otra forma de sacarle, digamos, glucosa al músculo, ¿no? Pero no es a través de la molécula de glucosa y fosfato. En el músculo también los aminoácidos, igual que aquí, a través de la insulina, ingresan cuando su función principal es generar proteínas, que les he dicho que eso es lo más importante. En el hígado rapidito se llenan las proteínas formadas en el hígado, son mucho menores que las musculares, son sobre todo las viscerales, las de transporte de algunos elementos van a salir del hígado para cumplir su función, es que el exceso se desvíe y se transforma en grasa. Entonces, en este esquema vemos justamente el metabolismo de los tres, la acción de la insulina sobre los tres macronutrientes, ¿no? Y además en los tres órganos importantes. Y ayuda, además, estimula el ingreso del potasio dentro de la célula. El potasio es un electrolito intracelular, por si acaso. No quiere decir que no haya nada de potasio fuera de la célula, no. También hay, pero en mucho menor concentración. El que hay más fuera de la célula es el sodio, y poco sodio dentro. Ya hemos visto que en todo lado la glucosa lo primero que hace es utilizar para ser fuente de energética, y luego todo exceso, grasa. El glucagón moviliza glucosa desde todas las fuentes disponibles, incrementa la lipólisis y la cetogénesis a partir de acetilcoenzima, ¿no? Principalmente en el hígado, ¿no? Si ustedes se fijan,
Aquí se ha paralizado la síntesis de glucógeno y se estimula más bien la glucogenólisis, ¿no? Porque lo que necesitamos es glucosa, no solamente en el propio hígado, sino también para que esté disponible para las otras células, ¿no? Entonces, se estimula también ¿cómo se llama? La glicólisis, ¿no? Para que se forme piruvato y luego acetilcoenzima A, y que ese acetilcoenzima A sea desviado hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿no? También este piruvato se desvía hacia procesos de gluconeogénesis para transformarse por este mecanismo que ustedes ya han visto en bioquímica, porque ya han visto hidratos de carbono, hacia el estímulo de síntesis de glucosa a partir de fuentes que no sean hidratos de carbono, como el piruvato a partir de aminoácidos como es la alanina o el lactato u otros insumos que tiene, ¿no? Y también, por otro lado, se inhibe la lipogénesis y se activa bien la oxidación de los ácidos grasos para tener mayor fuente de acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A se degrada más bien ácidos grasos, ¿no? Para desviarlo hacia la formación de cuerpos cetónicos. Eso estimula el glucagón. ¿Qué hora es? Chicas, les voy a dejar ahí porque lastimosamente tengo que ir a tomar un examen más a rezagados antes de empezar mi clase en bioquímica. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. No, doctora. No, doctorita. Ay, nadie pregunta nada. Bueno, así será. ¿Qué puedo decir? Yo algunas veces me asusto de hablar a mi televisor porque me da la impresión de que no le estoy hablando a ustedes. Bueno, que tengan buen día y buen fin de semana, chicos. ¿Ya? Pásenla bien y vayan estudiando. Y espero que sus exámenes sean buenos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.